Hola amigos, soy Josu Gómez y vengo a hacer un pequeño análisis de la tan esperada y preciada KTM 790 en su versión Aventura y Aventura R, la de Trail, que era la que todos esperábamos. Esperábamos también que pesara menos de 180 kilos, por lo pronto pesa un poquito más. Después de ver muchos vídeos en internet me he quedado un poco decepcionado porque nadie critica nada. Esta moto parece la moto perfecta. Pero claro, imaginaros que os llevan a las dunas del Chevy, os dejan las motos, os ponen a cuerpo de rey todo pagado. ¿Quién va a ser el guapo que habla mal de esta moto? El periodismo especializado tiene esto, que tiene muchos intereses creados. Pues esa es una de las razones por las que yo dejé de comprar revistas de motos. He visto también el vídeo de Matt Martin, que aunque es precioso estéticamente, se queda muy flojo, no critica nada, simplemente se dedica a decir que sí, que tal, pero no se moja. También he visto el de Garage TV y como siempre se limitan a dar datos. También el comentarista especializado no le veo yo muy campero, es más bien de carretera. Entonces pues yo voy a intentar, después de llevar unos cuantos años ya haciendo trail, voy a intentar analizar una serie de datos. No me voy a ser muy extremista y voy a intentar que vosotros mismos seáis los que analizáis y llegáis a vuestras propias conclusiones. Serán una serie de vídeos, no sé cuántos saldrán, si 3, 2, 4, no lo sé. Por lo pronto aquí os presento el primero, espero que os guste y los que os habéis comprado la moto no os asustéis porque es una gran moto, pero hay que ver, analizar a fondo todos los detalles. Comenzamos. Lo primero que vamos a analizar es la moto hermana pequeña, la Duke, y nos sirve porque al tener el motor a la vista podemos explicar la característica principal de la KTM 790, y es que el chasis no está cerrado por abajo. El cierre por abajo lo hace el propio motor. Esta es una característica que muchas marcas ya han utilizado, pero la han utilizado en motos de carretera. Que yo sepa, la primera moto que lo utiliza en una moto trail es esta, la KTM 790. Como veis, por abajo no lleva, no se completa el chasis con una estructura tubular, sino que el propio motor es el que cierra el círculo. Ahí vemos los anclajes, dos anclajes y luego otros dos un poco más abajo. También lleva otros anclajes que son para el cubrecarte. Estos dos tubos serían los que soportarían todas las tensiones si el motor, que ahí lo podemos ver mejor, no hiciera de chasis. Suponemos que KTM ha estudiado muy bien el tema y que este motor aguantará los saltos y las grandes tensiones que va a sufrir. Porque claro, esto es una moto trail que se va a meter por sitios muy mal asfaltados con grandes baches, incluso que va a soportar saltos. Este sistema que podríamos pensar que KTM ya lo ha utilizado, pues por ejemplo en la KTM 690, pues nada más lejos de la realidad. La KTM 690, por ejemplo, lleva un chasis multitubular en forma de jaula que él por sí mismo soporta el peso de la moto. En el caso de que a la KTM 690 se le quitara el motor no habría problema porque el propio chasis es el chasis tubular en tipo jaula que soporta toda la moto. El motor, digamos que va colgado de este chasis, como podemos ver en esta foto. También podríamos pensar que en el caso de la 950, pues sí sería el mismo sistema, pero sin embargo tampoco. También es un chasis multitubular en forma de jaula que realmente se autosoporta y el motor va colgado de este chasis. Por tanto, este tipo de chasis es una revolución dentro de los mercados trail. Seguramente se ha ido buscando el reducir peso y bueno, suponemos que se ha conseguido, no tanto como esperábamos, pero bueno. Bueno amigos, el tiempo será el que dirá si el chasis aguanta. Os invito a que os suscribáis y sigáis los análisis que voy a hacer de esta moto, que os voy a enseñar unos grandes secretos, no os los perdáis. Venga, hasta la próxima, un saludo.